Bueno, justo antes de la pausa hablábamos un poco de Colombia y de eventos importantes en ese país. Ahora nos vamos imaginariamente hacia Colombia. Ahí está nuestro amigo, compañero, colega Tulio Pizarro, director de Passport Travel Magazine. Bueno, vamos a hablar con él nada más y nada menos de La Habana, Varadero. Pero antes lo vamos a saludar. Mi querido Tulio, bienvenido a 360. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Augusto. Un Bueno, placer estar qué, después de tantos días acá ausente de qué 360 elegante. Punto Travel. Qué elegancia la de Francia, solía decir mi abuela cuando uno se vestía de manera importante para algún evento en la familia. Bueno, muy elegante, usted me tendría que haber avisado para poder yo estar a tono. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estas sí, felicitaciones. Te extrañamos, Tulio, ¿eh? Hace un tiempito que no te teníamos en 360.travel. Es un placer volverte a tener con nosotros para hablar de, bueno, un viaje nada más y nada menos que a Cuba, un lugar verdaderamente paradisíaco, ¿no? Así mismo es, pues un abrazo, primero que todo, gracias por ese amable saludo, Augusto. Veo que no está Ben, pero bueno, No. aquí estamos los dos para llevar todas las noticias acerca de la bella isla de Cuba, en el Caribe. Bueno, primero Tuvimos la aprovechamos, oportunidad de. le mandamos un saludo a Ben que está ahí enfermo y seguramente en estos días ya se va a sumar al equipo, ya que estamos, nobleza obliga, le mandamos un saludo a nuestro compañero. Bueno, decías, estuviste en Cuba, un lugar que tiene, si bien mucho de naturaleza hermosa, pero también mucho de cultura, ¿no? Así mismo es, estuvimos invitados por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba, eh, precisamente hablando de estos desafíos del turismo no solamente en el Caribe, sino en América Latina y en el mundo entero. Hubo presencia de 70 periodistas especializados en turismo de 11 países, o sea, una nutrida asistencia. Y después de la academia también vino la oportunidad de hacer algunos recorridos turísticos por La Habana Vieja y la Habana Nueva, sitios icónicos para el turista que visita a Cuba. También posteriormente unos días de sol y playa en Varadero, un balneario de deliciosas y exquisitas naturalezas y belleza natural allá en Varadero. Nosotros pues vamos, esta charla te propongo, querido Augusto, dividirlo en tres partes. El tema académico del seminario, después hablaremos de La Habana, de sus sitios turísticos y por último de Varadero, si así bien lo tienes. Claro, claro, exactamente. Es un momento en donde lo vas a manejar vos, mi querido Tulio. Vamos viajando nosotros imaginariamente por donde nos quiera llevar. Pero a mí me gustaría arrancar hablando, si es que se puede, desde tu opinión, ¿cuál fue o cuál fue la sensación que te terminó dejando de manera educativa el viaje a Cuba? Precisamente de eso estamos sintonizados a través de la distancia. El tema académico para nosotros los periodistas especializados en turismo es muy importante porque tenemos que estar en contexto de las últimas actividades, de los últimos avances de la tecnología en el aspecto de la comunicación. Estamos hablando ya de inteligencia artificial, del metaverso, bueno, en fin, de todos estos temas que tú muy bien conoces. Y uno de los talleres, digámoslo así, fueron el desafío del turismo en el Caribe, perspectivas del 2023 y 2024, fue dictado por el profesor titular José Luis Perellón, un doctor experto en turismo del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Realmente fue muy interesante esta conferencia, al igual la conferencia dictada por el doctor también canadiense Hilary Betker de la Universidad de Carleton de Ottawa, Canadá.
Él habló sobre la industria turística cubana y las oportunidades post pandemia para emerger en una posición más competitiva. También tuvimos oportunidad de hablar hacia la transformación digital del destino Cuba. Como estábamos en Cuba, se está hablando de Cuba como un destino turístico inteligente que también está muy de boga, no solamente en Cuba, sino en varios países del mundo, de América Latina, en Colombia también. Medellín está promocionando el tema del destino turístico inteligente y Bogotá también. También se habló, esta conferencia fue dictada por Pavel Pavón Vargas, que es el director de tecnologías y sistemas del Ministerio de Turismo de Cuba, Mintur. Fue un taller muy interesante, al igual que el impacto del social marketing en el turismo, los retos y oportunidades dictados por el licenciado Pedro Alejandro Cruz Pérez, social manager, claro, también del Ministerio de Turismo. Tuvimos una conferencia que fue con la que me deleité y nos deleitamos otros periodistas, que también estuvo presente Carlos Alberto Barón, el director de Relaciones Internacionales de Passport Travel Magazine, sobre la transformación digital que ha tenido Cuba desde el comercio electrónico y los sistemas de distribución de servicios turísticos hacia el turismo 4.0. Fueron unas conferencias muy interesantes donde se desarrollaron temáticas que son inherentes a la industria sin chimeneas y en este caso que es el turismo. Realmente la invitación, soy portavoz de ese saludo de parte de Ariel Terreros, que es el director del Instituto Internacional de Turismo, de Periodismo de Cuba, Miguel Terreros de Ileana, también te envían un fortísimo abrazo, y una colega que siempre ha estado atenta y es la organizadora de la parte social, dinámica y de los recorridos turísticos, Hilda Prieto Menéndez. Ella trabaja para la televisión cubana desde hace muchísimos años y tuvimos la oportunidad no solamente de compartir con viejos colegas y amigos, sino con nuevos colegas que llegaron de otros países, y realmente pues todos estos eventos, todas estas ferias internacionales de turismo y en este aspecto el tema académico muy importante. También tuvimos oportunidad de tener contacto con la decana de turismo de la Universidad de La Habana, Marta Omara, y del vicerrector de la CUJAE, que es un instituto tecnológico, Antonio José Echavarría, de la ciudad de La Habana, Cuba, y están muy interesados. Ellos siempre tienen una buena relación conmigo, y a través de mi revista y a través de la Asociación de Periodistas de Cuba y Colombia hemos tenido este tipo de relación. También recuerdo haber tenido un encuentro con los ex embajadores de Cuba en Colombia, José Luis Ponce Caraballo y Jesús Martínez Beatón, y otros colegas, como te digo, que son múltiples, y aquí podríamos pasar todo el programa haciendo menciones de importantes colegas cubanos y de otros países. Hubo presencia de la prensa argentina, uruguaya, mexicana, chilena, peruana, ecuatoriana, norteamericana, de República Dominicana también, y de España. Así que para el próximo año tienen la cordial invitación para que 360.travel haga presencia no solamente en el tema académico, sino en el tema de los recorridos turísticos, que ya empiezo a hablar si no tienes alguna pregunta adicional del tema académico. No, para nada. Aparte, estaba escuchando atentamente. Le mandamos un saludo a todos los colegas que nombrabas recién y que, bueno, quieren formar parte y que nos encantaría que estén en algún momento en 360.travel para conocer su historia. Pero bueno, ahora vamos a lo específicamente turístico, que son los caminos, los recorridos, los lugares que, como decíamos en el comienzo, Cuba es un lugar muy paradisíaco, pero también tiene mucho de cultura. Me imagino que van de la mano en estos momentos, en este 2023, y lo que implica ser una época post pandemia para el turismo, ¿no? Así es.
Augusto, si alguna oportunidad vas a tener de visitar Cuba, te vas a deleitar. ¿Por qué? Porque es un país que a pesar de bloqueo que mantiene Estados Unidos hacia la isla, ellos sobreviven y hay muchas empresas especializadas de turismo, cadenas hoteleras españoles que tienen asiento en la isla y que están apuntándole y promocionando. Hablábamos en una oportunidad del turismo LGBTIQ más. En Cuba es uno de los destinos preferidos por la comunidad LGBTIQ más. Allá hay hoteles, está el Melial, Iberostar, hay una nueva cadena hotelera que es la Blue Diamond Resorts, que es de origen canadiense. Tiene un puerto muy lindo, tiene el Morro y también el Malecón. Ese recorrido del Malecón de día o de noche vale la pena recorrerlo porque es a la orilla del mar, unas avenidas muy amplias con el, el uso de los autos clásicos. Yo no sé si en Argentina existe, en Colombia sí existe un club especializado en este tipo de vehículos de los años 50, 40, muy elegantes y muy grandes, muy amplios. Y en La Habana son multicoloridos, muy bonitos. Unos son descapotados y realmente uno hace un recorrido en uno de estos vehículos y es volver a retroceder. Claro, tú eres demasiado joven, entonces yo creo que tú eres de la generación de los 80, entonces no alcanzaste a 80 o 90, si no estoy mal. Entonces, Yo nací en 1982. Sería más de la generación de los 90, ya recordando un poco más por esos tiempos, ¿no? tengo buen ojo, tengo buen Sí, ojo. señor, sí, señor. Entonces, yo sí recordé pues de mi generación este tipo de vehículos muy bonito. Entonces, sigamos haciendo el recorrido por La Habana. Hay unos sitios muy lindos que vale la pena recordar y donde están ubicados estos hoteles que tienen todo incluido. Son hoteles que tienen discotecas, buena gastronomía, amplias habitaciones, cerca de todo y sobre todo la calidad en el servicio. El cubano también se distingue no solamente por su humildad, sino por esa capacidad de servicio con el turista. Y eso tengo que reconocerlo. Yo siempre hablo, como digo, en mis viajes, hablo que todos los países tienen algo muy lindo, pero a veces nos detenemos en minucias y en el punto negro que hay en una amplia pared. Pero Cuba, lo más importante que tiene Cuba, además de su belleza natural, de esos sitios románticos que vale la pena recordar, de su arquitectura del siglo XIX y del siglo XX que se mantienen contra los embates del tiempo y de la historia. Entonces, encontrarse uno con un doctor o una doctora de cualquier profesión atendiéndolo a uno en el bar o en el restaurante o en esos recorridos porque tienen una memoria prodigiosa y lo hablan con una sencillez, sin un donaire, con su música. Claro. Es muy bella, la música cubana es muy bella y también evocarla. Entonces ese recorrido, además por estas cadenas hoteleras y de los diferentes sitios turísticos que se pueden encontrar en Habana, como es la Bodeguita del Medio, un sitio ícono que hay que visitar cuando uno va a La Habana Vieja. También está el Museo del Ron, está el Bar Floridita, que donde te preparan un daiquiri, un Cuba Libre, eh, un cóctel donde estuvo figuras como el escritor periodista Ernest Hemingway, norteamericano, que adoraba y tenía casa también de residencia en Cuba. También, ¿qué podemos hablar? Además del Museo del Ron, el Museo del Habano,
Cuba tiene un reconocimiento no solamente por su ron, su música, su cultura, sino también por sus habanos, sus tabacos. Entonces, aunque yo no fumo, pero uno le brindan un habano, una habana, un Cuba libre y un café colombiano bien oscurito que es muy apetecido y lo preparan muy bien allá en La Habana, pues eso es una delicia. Oyendo al fondo un grupo de música cubana que lo invitan a uno a bailar. Además tiene un sitio ícono en La Habana que se llama Tropicana, que es un show que hay que ver y visitar, en escena más de 120 artistas, bailarines, orquesta en vivo, buena comida, buena cena, buen trago y muy buena atención. Tropicana, no se te olvide, Perfecto. Cabaret Tropicana. Cuando vayas a La Habana hay que visitar a Tropicana. Perfecto, la verdad que impresionante, Tulio, y podríamos hacer 2 programas hablando de todo lo que hay en Cuba. Queremos agradecerte como siempre, vamos a seguir hablando de tu viaje en Cuba porque nos quedan un par de cosas y por sobre todo algunas preguntas para hacerte, pero bueno, el tiempo televisivo es así. Te agradecemos enormemente por volver a estar con nosotros, te extrañábamos hace un tiempito que no sabíamos y no teníamos el placer de tenerte, así que ha sido un lujo volver a dialogar y que nos transportes imaginariamente hacia la bella Habana y Cuba, que la verdad que es un lugar verdaderamente paradisíaco, amigo. Bueno, Augusto, gracias. Se nos olvidó hablar de Varadero, pero para la próxima, como tú mismo Seguro, dices, el tiempo, desafortunadamente, el tiempo va pasando y la bola va rodando, pero sí, de todas maneras, desde Colombia o desde cualquier lugar del mundo que nos encontremos, siempre será un placer, un privilegio reencontrarnos acá, Augusto, para hablar de lo que más nos gusta, del eh, turismo, del exactamente, turismo. Un abrazo. exactamente. Abrazo grande y la próxima Varadero porque hay mucho que seguir conociendo en Cuba. Te mandamos un abrazo, buena vida. Igualmente para ti, buena vibra, saludos, que se mejore, ven. Exactamente, exactamente, por sobre todo. Te mandamos un abrazo grande, el placer de volver a ver y tener a Tulio Pizarro, director de Passport Travel